Bienvenidas y bienvenidos a todos a la celebración de estas primeras jornadas internacionales que llevan por título Arte Actual, Cuerpos Intervinientes, Voces Militantes y que tienen lugar durante los días de hoy y mañana, pues durante mañana, en el horario de mañana y tarde a lo largo de 8 sesiones. Como os podéis imaginar, dadas las circunstancias internacionales en las que nos encontramos de la pandemia del COVID-19, todas las sesiones y toda la jornada se va a desarrollar íntegramente en formato online. Desde esta organización, desde la organización de estas jornadas, deseamos que esta sea una reunión científica internacional, donde se dé a conocer la voz de las mujeres artistas que a través de sus acciones y de su militancia son símbolo de lucha y de resistencia para construir un nuevo imaginario colectivo. En el mundo del arte, como en la propia realidad, la obra de muchas mujeres artistas ha quedado con frecuencia relegada, infravalorada e incluso olvidada a lo largo de la historia. El cóctel de artistas que contribuyen a enriquecer el arte del presente nos revela un proceder innovador y desafiante en un mundo impuesto por y por el hombre. En definitiva, queremos que estas jornadas tengan como objetivo crear un encuentro abierto, reflexivo, acerca de las creaciones y de las intervenciones artísticas con las voces militantes de las mujeres. Estas jornadas están dirigidas por la profesora, la doctora Linda Eulogia Avendaño Santana, investigadora Juan de la Cierva, docente del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, por la doctora María Antonia Blanco Arroyo, profesora de arte en el Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, y por mí misma, Mónica Carabias Álvaro, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia, igualmente de la Universidad Complutense de Madrid. Las jornadas se han organizado precisamente gracias a un proyecto de investigación financiado por la Universidad Complutense, en el que colabora la Universidad de Sevilla, y queremos agradecer de antemano a todas las entidades que han hecho posible y han colaborado en esta organización de estas jornadas, empezando por el ISTIFEN, el Instituto de Investigaciones Feministas, el Grupo de Investigación SUMA, la Universidad de Sevilla, el Grupo de Investigación 862 ESAGEC, la Universidad de Jaén, la Universidad de Utah, la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Investigación en Estéticas Latinoamericanas y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. A todos ellos nuestro agradecimiento por su colaboración, por su participación, pero sobre todo a todas las participantes que estáis aquí y habéis confiado en el desarrollo de estas jornadas. Estamos muy contentas de poder realizarlas, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Espero que sean de un encuentro provechoso y realmente beneficioso para todas. Sin más, simplemente voy a dar la palabra a mis colegas, a la doctora María Antonia Blanco Arroyo y a la doctora Linda Avendaño. Vale, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los que estáis aquí, tanto ponentes como asistentes. Muchas gracias, Mónica, por tus palabras y, bueno, gracias a todos por compartir este encuentro con nosotras que hemos preparado con tantísima ilusión. Este encuentro, de hecho, nace de una colaboración basada en los intereses comunes que compartimos en torno al arte, Mónica, Linda y yo. Y, bueno, pues es fruto de esa colaboración que se ha fraguado entre la Universidad Complutense y la Universidad de Sevilla, ¿no? y en conexión con todas las instituciones que ya ha nombrado Mónica. Esta actividad, como bien ella ha anunciado, bueno, pues se concibe como una plataforma para visibilizar esas voces, las voces de un gran número de mujeres artistas, activas y militantes, con lo cual son estas artistas activas que tienen la capacidad de obrar y activistas al mismo tiempo que militan, ¿no? Para mostrar lo cotidiano mediante sus intervenciones o mediante acciones en el espacio público. El encuentro, bueno, está organizado en torno a una serie de mesas que todos conoceréis a través del programa. En el día de hoy, de hecho, vamos a centrarnos principalmente en 4 mesas, 2 por la mañana y 2 en la sesión de la tarde. La primera de ellas en torno al tema del arte y la macropolítica feminista. Una segunda mesa hemos titulado Arte y micropolíticas feministas. Por la tarde tenemos una mesa centrada más en el feminismo y el activismo. Y por otro lado, concluiremos la jornada de hoy con la cuarta mesa, que se centra más en todas las acciones curatoriales en relación con el feminismo.
¿vale? Iremos dando paso en cada una de las mesas a los ponentes, presentándolos brevemente y ellos, bueno, pues van a desarrollar sus ponencias en el margen de unos 30 minutos aproximadamente. Tenemos también un espacio dedicado al debate, pues precisamente para que se creen discusiones, que se creen una serie de diálogos que sea enriquecedor para todos. Así que, bueno, pues os animamos a todos a que participéis. Quiero recordar también que, bueno, pues durante las sesiones tengáis los micros y las cámaras apagadas, ¿vale? Sobre todo para, bueno, pues para que no haya interferencias de sonido, ¿vale? Para que no se cree ningún tipo de interferencia. Cuando en el momento del debate, cuando queráis intervenir, sí es recomendable ahí que encendáis ya el micro y la cámara si es necesario, ¿vale? Recuerdo además a todos los asistentes que bueno, habéis accedido, ya he visto muchos de vosotros con el nombre completo. Eso es importante sobre todo para el registro de la actividad, para que quede registrada la asistencia y todos aquellos que después pues deseen certificado de asistencia, pues podamos corroborar bien todo ese registro de la asistencia, ¿vale? Así que bueno, pues enseguida vamos a dar paso a la inauguración de la jornada. Yo voy a dar la palabra en primer lugar a mi compañera Linda Bendaño, para que diga también unas palabras antes de comenzar. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Tienes la palabra, Linda. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer el trabajo realizado por las compañeras que están organizando, por Mónica Caravia y María Antonia Blanco, porque ha sido un trabajo bastante grande para poder organizar esta jornada. En el fondo, como han dicho las compañeras, una jornada reflexiva, donde se activan, digamos, todas las correlaciones entre arte y feminismo y se activan desde la coyuntura no solamente de las artistas, sino también de la posición de los teóricos e historiadores del arte, no solamente mujeres, sino también hombres. Quiero decir que los hombres a veces mucho no se atreven a estar en estos encuentros feministas, así que es una alegría, digamos, que muchos compañeros estén acá, porque evidentemente el feminismo es un tema y su correlación con el arte, un tema que nos compete a todos, digamos, a todos los que somos parte de esta comunidad, que son hombres, mujeres y obviamente culturas sexuales disidentes, trans, etcétera, la comunidad LGTBI. Entonces somos una comunidad que tenemos que reflexionar para poder convivir en términos razonables durante un siglo que nos está poniendo retos muy significativos como la cultura digital. En este caso nos permite, digamos, que todos nos conectemos y en ese sentido quisiera señalar que esta jornada efectivamente es muy internacional. Tenemos gente distinta del mundo que se han inscrito, lo que también augura que podamos tener en las zonas de conversatorio una riqueza en cuanto a opinión. Y evidentemente esta jornada no se agota en sí misma, aun cuando, digamos, aborda, como lo pueden ver hoy día en el programa, desde las macropolíticas, en el sentido femenino de arte, hasta el activismo, las micropolíticas también. Entonces, solamente decir, esperamos que esta jornada sea muy gratificante para todos, bienvenidos y que sea muy fructífero y que en realidad no solamente reflexionemos, sino que seamos capaces de irnos también con muchas de las ponencias y también, ¿por qué no tensarnos en algunas que nos van a generar crisis? Porque indudablemente es un espacio de debate, es un espacio no unilateral, sino multilateral y muchas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, muchísimas gracias a las tres por la organización de esta jornada, porque en estos momentos de pandemia y de crisis sanitaria los espacios para el encuentro están siendo un poquito limitados y yo creo que siempre está bien tener estas oportunidades para encontrar y escuchar nuevas voces y para crear entre todas un espacio de reflexión y para el pensamiento crítico. Entonces voy a compartir ahora mi pantalla para poner una pequeña presentación. Voy a hablar de la performance o de la acción de las tesis, Un violador en tu camino, y para abordarla un poco vamos a situar la intervención
en torno a tres polos principales. El primero de estos polos sería la acción feminista y la militancia feminista. El segundo de ellos, el cuerpo como uno de los campos de batalla del movimiento. Un cuerpo que, si bien está un poco marcado por diversas políticas de control, es un cuerpo desde el que producir resistencia. En tercer lugar, encontramos aquellas formas artísticas que ponen efectivamente el cuerpo en el centro, especialmente la coreografía. Y en último lugar, el espacio público, principalmente el espacio de la ciudad, porque en estos últimos años pues, se percibe claramente como una de las formas de resistencia del movimiento feminista es la recuperación de las calles y del espacio público, que como un espacio de poder pues, ha estado restringido históricamente para las mujeres. Y lo primero, antes de comenzar a presentaros la acción, os había traído una pregunta en el PowerPoint que era como por qué yo había decidido tomarla como objeto de estudio. Y principalmente es porque yo creo que me permite abordar 4 ejes que hoy caracterizan al movimiento feminista. El primero de estos ejes sería la ocupación de las calles, pero una ocupación que se produce a través de la danza o de una lucha, digamos, festiva. Esta acción, como ya digo, yo os voy a presentar un poco, pues es una obra de la tesis, un colectivo interdisciplinario compuesto por Sibila Sotomayor, Dafne Valdés, Paula Cometa y Lea Cáceres, y es una acción que se gesta en un primer momento como parte de una obra de teatro en la que el colectivo recogía, por un lado, indagaciones propias en torno a la violencia sexual, a la violación y el homicidio en Chile y la laxitud de la justicia del país al respecto, y algunas tesis de autoras feministas como Rita Segato o Silvia Federici, que hablaban de la violación no solo como algo sexual, sino como algo que se produce en términos de poder y de control sobre el cuerpo. Esta coreografía, como ya digo, se concibe primeramente para producirse en el teatro, pero con el estallido social en Chile el pasado octubre de 2019, esta no llega a estrenarse y se decide llevar posteriormente a las calles. El día 20 de noviembre, primero en Valparaíso, después en Santiago de Chile, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, que es la acción de ese día la que después se viraliza y se hace un movimiento global. Entonces, como ya digo, esta acción es un claro ejemplo de cómo el movimiento feminista en estos últimos años ha adquirido una tendencia de ocupación de las calles y de la ciudad, quizá por cierta necesidad de visibilizarnos a partir de la corporeidad, o como dice Kemi Oyarzún, que es profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Chile, de exigir ciudadanías corporeizadas. Pero esta lucha, y esta ocupación de las ciudades, como ya he dicho, se hace a través de una participación festiva, a través del baile. Y de nuevo, la acción de la tesis se sitúa en una tradición de una serie de prácticas que se produce en Latinoamérica, que utilizan el baile y la corporalidad pues, para hacerse presentes. De hecho, en respuesta a la demanda que hacen los carabineros a la tesis por esta coreografía, en la Declaración de las Mujeres Latinoamericanas en el Arte, digamos que responden un poco apelando a esa larga tradición de manifestarse y de revelarse a través del cuerpo y las prácticas dancísticas. Además, creo que la acción de la tesis supone un hito porque hace visible cada vez más todo este tipo de prácticas, que podríamos nombrar muchísimas. De hecho, os había traído justo en la diapositiva anterior 2 colectivos que hacen uso de
de estas prácticas, como pues Baila Capucha Baila o el bloque de mujeres pelvifuriosas organizado por el movimiento pélvico, Almas Combativas también, o por ejemplo un grupo que se llama Teatro en Movimiento Callejero, que lo organiza Ximena Cañasabel y que realmente descubrí hace muy poco explorando por las redes, y yo creo que ese grupo es un poco símbolo de cómo Chile, más concretamente, y Latinoamérica como más a nivel general, es un centro neurálgico de donde se dan estas prácticas y se exportan, por así decirlo, hacia otros lugares, porque este colectivo, como repito el nombre, que se llama Teatro en Movimiento Callejero, pues tiene su sede en Valparaíso, pero actúa, por ejemplo, también en Barcelona, donde reside la chica que lo organiza. El siguiente de los ejes de referencia del movimiento es el que se refiere a que el feminismo está en el centro de todas las revueltas políticas, sociales y culturales, al mismo tiempo que, que reivindica, pues, bueno, que tiene reivindicaciones propias, ¿no? Entonces, son muchos ejemplos en los que podríamos decir de movimientos o revueltas sociales en los que el feminismo pues, adquiere mucho protagonismo. Por ejemplo, en Grecia, cuando se producen revueltas contra las políticas de la austeridad, las feministas se hacen presentes ante el grito ninguna sola ante la crisis, o durante el movimiento estudiantil, las revueltas estudiantiles que se dan en Latinoamérica en 2011, también cobra mucha presencia el feminismo. O también ese mismo año, en 2011, durante el 15M, el bloque feminista pues tiene muchísima potencia. Y sin duda, durante el estallido social en Chile, creo que este movimiento también es fundamental. En este sentido, las tesis hacen uso de una estética o una política de la presencia con su coreografía, dotando de visibilidad a un sujeto en cierta medida olvidado durante las manifestaciones, en la que los protagonistas son normalmente, o se habla normalmente, de los héroes en masculino. Entonces yo creo que las tesis, poniendo el cuerpo en esta performance, de alguna manera están reivindicando su posición en esta historia y en este cambio, ¿no? En el que son igualmente partícipes. El siguiente de estos bloques que quería destacar es el del feminismo .4 o feminismo de las redes, porque, bueno, ahora mismo yo creo que esto es fundamental para el movimiento feminista, para darse visibilidad, y como hacen las tesis para abrir convocatorias y abrir propuestas para participar en sus acciones. De hecho, os he traído dos fotos, que son las inferiores, del Instagram de las tesis, en las que hacen un llamado libre a partir de eso, de las redes sociales. E igualmente, cuando el movimiento se hace global y consigue expandirse cuando estas se hacen presentes en las redes, esto le permite trasladarse a través del tiempo y permanecer en el espacio. Por último, el último de los bloques es el que hace referencia a que el movimiento feminista es un movimiento global o transfronterizo o transnacional, como lo queramos llamar, y también institucional. Desde la huelga del 2008, que fue la primera vez que se convocaba una huelga a nivel global dentro del movimiento feminista, yo creo que pues queda presente que el movimiento ya es algo que no está limitado por las fronteras, y de hecho la acción de las tesis pues las va a traspasar y se va a hacer eco en todas las partes del mundo. Y por otro lado, creo que también es importante el reflejo de la interseccionalidad que tiene esta acción. Cuando hablamos de que el movimiento feminista es interseccional, pues decimos que en él se superponen pues diversas problemáticas, algunas que son más estructurales y otras más particulares, pero que no dejan ningún tipo de realidad fuera, que
por un lado podríamos decir como que rompe con las identidades y se abre a la diferencia para construir un tipo de identidad colectiva, pero eso no quiere decir que anule esa diferencia del todo, sino que crea espacios para que dan cabida a cualquier tipo de subjetividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las tesis visibilizan ciertas problemáticas de la mujer chilena, pero que no quedan separadas de problemáticas estructurales que se dan a nivel mundial. En este sentido, de nuevo, pues voy a hacer referencia a la política de la aparición, pero ahora de una diversa manera. Ahora ya no visibilizan, o bueno, también lo visibilizan al sujeto que se hace que partícipe de esta revuelta social en Chile, pero también al poner sus cuerpos en escena hacen referencia a aquellos que durante las manifestaciones habían sido víctimas de violencia sexual policial, lo que se refuerza todavía más con la elección del primer espacio en la que ésta se presentó, que es la comisaría de Carabineros en Valparaíso. Además, a través de algunos símbolos de la coreografía y a través de la letra de su canción, pues refuerzan esta idea de referirse a cuerpos que están ausentes, que ya no están y no pueden contar su experiencia de violencia, como pues por ejemplo cuando se vendan los ojos y hacen referencia a la vulnerabilidad cotidiana que viven las mujeres, o el propio título de la canción, Un violador en tu camino, que surge a partir de un emblema de los carabineros llamado Un amigo en tu camino, y que un poco pues lo toma de manera irónica como alguien que debe en realidad protegerte, pero que es el sujeto desde el que parte la violencia. En este sentido, de los símbolos en los que aparecen en la performance, Diana Taylor, que hace en numerosas ocasiones referencia a la política del aparecer, afirma que, bueno, y voy a citarla literalmente, que la performance se apoya siempre en un contexto específico para su significado y funciona como un sistema histórico y culturalmente codificado, y las imágenes articuladas adquieren su sentido solo en un contexto cultural y discursivo específico. Sin embargo, la acción de las tesis se ha expandido fuera de sus fronteras y adquiere sentido en cualquier lugar que se lleve a cabo. Y esto se debe a que la violencia a la que hacen referencia estos cuerpos va más allá de la ejercida durante los policías en las manifestaciones, y es una violencia que es estructural y está implícita en cualquier sistema dominado por las lógicas patriarcales. Y es una violencia que, según dice Dafne, una de las integrantes del colectivo, es transversal a la edad, a las fronteras y a la clase. Y un poco estaba viendo, o sea, dándole vueltas a esta idea de cómo algo que parte de un contexto concreto consigue hacerse global y adquirir sentido en varios lugares. En una charla que dio hace poquito Judith Butler en el Museo Reina Sofía, hizo referencia a esta transmisión desde un contexto particular a uno global, y lo hacen de una manera que, de nuevo, voy a citarla literalmente porque me parece que es una manera muy potente y muy poética, y dice lo siguiente: un violador en tu camino sale de su contexto y viaja a otros lugares, y según viaja, porta su historia y la vincula a otras nuevas. La frase desborda el contenido y el contenido desborda la frase. El lenguaje recuerda a las formas de resistencia y solidaridad, que pueden renovarse, y mientras lo hacen en un nuevo espacio y tiempo, abren un futuro y un vínculo de solidaridad que se fortalece. Cantamos a pesar de las fronteras, y las canciones que cantamos, los poemas que recitamos, son los que han recitado otros, y la voz no es solo nuestra. Y cuando cobra vida en otros espacios, la solidaridad que se establece y emerge a través del tiempo es tanto un fantasma como la poesía del futuro, una alianza de los vivos y los muertos. Y una vez dicho esto y un poco abordado estos cuatro ejes, y analizando la acción de la tesis, Un violador en tu camino, creo que podemos pasar a hablar un poco de la coreografía, que era un poco lo que yo quería abordar.
en mayor medida. Y quizás os preguntaréis por qué decido abordar esta acción desde la coreografía. Y es porque, bueno, yo trabajo con la danza normalmente y creo que la acción coreográfica nos permite hablar de los movimientos de los cuerpos en el espacio, en un sentido coreopolítico y coreopoliciaco, como bueno, son términos acuñados por André Lepecki en su artículo Coreopolicía, Coreopolítica o la tarea del bailarín. Y en este sentido, podríamos decir que además la coreografía inserta en un lugar específico nos permite como desvelar las diversas capas de significado que se encuentran tras los muros del espacio, ¿no? Como dice Lefebvre en su tesis de construcción del espacio, este es como una biloja que tiene diversas capas y no todas se pueden ver a simple vista. Entonces también me interesa la coreografía por cómo desvela pues esas capas que normalmente implican cierta violencia patriarcal sobre el cuerpo del espacio. Y al respecto, pues querría decir que, en primer lugar, los lugares en los que se lleva a cabo esta acción de las tesis, pues acogen muchas veces edificios históricos que son sede de alguno de los poderes del Estado o de importantes instituciones de este, hacen referencia a hechos históricos importantes para la memoria colectiva, de la que de nuevo son protagonistas los sujetos masculinos, cuyos nombres y victorias presiden las plazas. Y quería hacer un inciso con una foto que creo que va exactamente después de esta, que es un mapa, exacto esa, del colectivo de mapeadoras geochiques, que precisamente hacen referencia a la visibilidad que tienen las mujeres en la ciudad a través de los nombres de las calles o de las plazas, pero no solo eso, sino qué visibilidad tienen en la historia. Y entonces, pues cada uno de los nombres que encuentran en la ciudad, pues también ven si tiene, si se puede encontrar la historia del mismo en Wikipedia. Que, bueno, a lo mejor no todos pensamos que es la fuente más fiable, pero si está en Wikipedia, por lo menos sabemos que existe, ¿no? Entonces, pues eso, qué historias se han contado, qué historias de estas mujeres existen y qué visibilidad tienen en la ciudad. Cuando el cuerpo de la mujer se inserta en la ciudad, por la forma en las que éstas se diseñan, debido pues a los diversos planes urbanísticos, de reforma, que muchas veces pues se hacen con vista a una mejoría o a dotar de personalidad a un lugar específico. Sin embargo, pues todos estos planes y todas estas modificaciones arquitectónicas a pie de calle hacen que para las mujeres el territorio sea hostil y sea muy difícil de habitar. Y además, y a nivel general, no solo para nosotras, hace también que estos lugares pasen de ser un lugar de encuentro y de relación a un lugar de mero tránsito, al menos que, bueno, podamos detenernos en ellos. Si se han instalado algún bar o alguna tienda, pero eso sí, todos lugares para el consumo. Entonces, esta dificultad de inserción de las mujeres en el espacio público o de la ciudad se produce, según dice la geógrafa feminista Susan Rudick, debido a la división o a esa concepción tan separada que tenemos del espacio público como un espacio productivo o político y el espacio privado o el espacio de los cuidados. Que dice Pateman que todavía tenemos esa división tan seccionada debido a la ideología neoliberal y patriarcal que nos rige. Entonces esto implica que cuando una mujer se quiere introducir en la ciudad o en el espacio público, esta o bien sea excluida de alguna manera o los roles que esta cumple están muy planificados y delimitados. Y bueno, precisamente, aunque el espacio de la calle pueda considerarse, como ya digo, como un espacio hostil, también se puede considerar de alguna manera como un espacio de resistencia. Y otro de los teóricos que estudia el espacio, como es Desserteau, habla de que todas estas construcciones del espacio se subvierten a pie de calle y a ras del suelo, nuestro paso y nuestro caminar. Y él propone
una retórica del caminar, pues para él la ciudad es como un texto que a través de nuestra acción cotidiana puede ser reescrito. Sin embargo, pues nuestro cuerpo adquiere movimientos en nuestro hacer cotidiano que están previamente coreografiados o, como dice André Lepecki, coreopoliciados, entendiendo la policía como habían hecho Foucault o Rancière, como la herramienta cuya función es conseguir una conformidad basada en una imagen performada de lo que es considerado no solo la norma, sino lo que es normal, y que predetermina pues los caminos para la circulación de los cuerpos en la ciudad, caminos que se naturalizan, lo que implica la imposibilidad de pensar nuevas formas de movimiento fuera de estos espacios. Frente a la retórica del caminar y estos movimientos coreopoliciados, yo quería proponer una retórica coreográfica o una retórica de la danza, en la que ésta, escapándose de la escena, puede ser ese plan en la que lejos de ser impuesto, surge de una acción común y permite que lo político pueda aparecer en el mundo, moverse a pesar de estas barreras policiales y afirmar que, y pues quisiera afirmar cómo la coreografía de las tesis en cada lugar en el que se lleva a cabo puede entenderse en estos términos coreopolíticos, al subvertir el texto predictivo al que se han acomodado un poco nuestro cuerpo y nuestro movimiento, transformando los lugares en los que se lleva a cabo la acción en espacios de reflexión y espacios de intercambio entre los cuerpos y también entre estos y la ciudad. Y después, a través de los mismos, pues todas estas capas y estas estructuras patriarcales que la rigen. Y para finalizar un poco, pues yo estuve pensando en diversas acciones que se habían realizado fuera del contexto chileno. Y decidí un poco, pues el año pasado viví en Madrid y estaba estudiando el máster en el Reina Sofía y era un contexto en el que estaba bastante inserta esta acción que se hace el 9 de noviembre en Madrid frente al Museo Reina Sofía. En ella, los cuerpos, moviéndose coreopolíticamente frente a la fachada del museo, lo presentan innegablemente como una institución legitimadora de los discursos patriarcales que han dominado la historia del arte, aunque sí es cierto que esta institución hace unos esfuerzos pues, tremendos por dar voz a mujeres artistas y a los feminismos. Siguen estando de alguna manera presentes en ella esas estructuras patriarcales que se producen tanto en la colección, en la que se refleja esa desigualdad histórica, como en sus exposiciones temporales, que en el momento que se realiza la intervención de las tesis, solo un tercio de estas daba cabida a mujeres. Y bueno, también nos traía un gráfico con los datos del informe de mujeres en las artes visuales, que pues indica pues el número de exposiciones individuales de mujeres artistas que se han dado en esta institución entre el 2000 y 2019, y como vemos, ya os digo, es solo un tercio del total. Y para finalizar, más que unas conclusiones, yo os traía como cuatro puntos sobre los que reflexionar. El primero es realizar una reflexión sobre esta coreografía desde, como ya he dicho, un conocimiento situado. Yo realmente cuando esta coreografía empezó, bueno, pues se produjo en Chile y después empezó a extenderse hacia otros lugares, realmente donde realmente yo veía esos significados que adquiría eran en sitios que conocía, ya digo, pues sería en Madrid o, por ejemplo, también en Murcia, de donde yo soy, porque cuando la canción en España, la palabra pago por facha, sí es verdad, sí es cierto que hace referencia a una memoria histórica del país, pero para mí adquiría muchísimo más sentido si lo pensaba desde mi habitar en mi región, o sea, desde cómo yo habito mi región, donde el ascenso de la ultraderecha se está dando pues a unas velocidades pues preocupantes cuanto menos. Y
así como preguntas para reflexionar y luego reflexionar todas juntas. La primera de ellas era cómo podemos poner el cuerpo en el espacio en estos tiempos de pandemia, porque yo estoy reflexionando al final sobre un espacio de la ciudad que está muy limitado. Ahora mismo no podemos pues, generar un espacio de reunión dentro de la misma, pero yo creo que debemos repensar el concepto de espacio y qué otros espacios podemos habitar ahora, como pueden ser el espacio de las redes sociales, que ya os digo que está en auge dentro de esta cuarta ola feminista que es la que estamos viviendo, pero también cualquier otro espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, intento repensar el espacio de la academia, siempre he trabajado desde la danza, pero en este último año, que ha sido bastante complejo, pues creo que mi práctica no solo debe quedarse en lo artístico o en lo histórico, sino recuperar de alguna manera esa militancia política y anclarse en un compromiso político. Así que, pues, de alguna manera yo también estoy poniendo mi cuerpo en este acto de habla o en un acto de escritura para poder hacer espacio y crear espacios de enunciación feminista dentro del contexto en el que me empiezo a mover ahora un poco, que es el contexto académico. Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería traer. Espero que se me haya entendido bien, a pesar de los fallos, y, y ya está, que encantada de seguir reflexionando sobre ello. Pues nada, muchas gracias Mónica y Manuela por hacer estas jornadas. La verdad que siempre es muy interesante compartir todas las perspectivas, todas las visiones, todas las opiniones con mujeres y con expertas y, y gente que, bueno, que está interesada en temas de la mujer, ¿no? Realmente ahí está nuestra lucha, así que estoy encantada de estar aquí en estos encuentros. Voy a compartir el PowerPoint, espero que no haya así ningún problemilla. La ponencia Veladas Guerreras y, bueno, de la devastación a la resistencia habla voy a hablaros de dos proyectos en los que, bueno, he trabajado con conceptos como la devastación y la resistencia. Y hay unas protagonistas que serían las veladas y las guerreras. Y os voy a ir hablando un poco de estos proyectos a través de estos personajes, introduciros de algún modo en ese lenguaje poético, en espacios íntimos que están pues, devastados por el dolor y reconstruidos a través de unos rituales de resistencia y acciones que se enmarcan en la resiliencia, ¿no? Que en el fondo estos personajes buscan ese punto de salvación y de sanación y de superación. Las veladas, a ver, aquí están. Espero que se vea. Es una pena porque, a ver, le voy a dar. Es un GIF. Bueno, las veladas y las guerreras los he enfocado como personajes anónimos y personajes que se dibujan entre lo biográfico y lo ensoñado. Al fin y al cabo habla de mujeres que quieren ser escuchadas a través de sus acciones y que van reivindicando pues realmente su humanidad primordial. Las veladas surgen, que son estos dibujos que estáis viendo ahora mismo en pantalla, surgen durante el proyecto Devastación y se gestan no como un proceso de trabajo, una metodología para ir construyendo una obra, sino que son una obra en sí mismas y son un ejercicio en el fondo, una herramienta que las he utilizado como una herramienta para la sanación y son un ejercicio de terapia para ir reconstruyendo pues una identidad velada y difuminada por el dolor. Por eso los rostros que aparecen pues son rostros que están como medio cubiertos, velados, con una especie de velos que a veces nos remiten a lo textil, otras veces a lo orgánico, con redes. Y lo que sí que aparece desvelado serían esos ojos que serán, bueno, de algún modo esas ventanas hacia la esperanza y la curación.
al tiempo también, cuando yo estaba trabajando en estos dibujos, los veía como segundas pieles, como los velos como crisálidas en las que se iba gestando esa mujer que iba a renacer más fortalecida y de algún modo estaba hablando de esas anatomías emocionales que en el fondo nos vamos construyendo día a día. Devastación, y aquí ya empieza ya lo que sería la parte más fotográfica del proyecto, porque Devastación está compuesto pues, por un audiovisual, que os lo pondré también ahora, por 10 fotografías, una serie de 10 fotografías y los dibujos de las veladas. Devastación habla del dolor, pero el dolor siempre tratado desde la asimilación y la curación, donde profundizo en los procesos de autoconocimiento y reflexión. Surge realmente este proyecto por una experiencia dolorosa. Lo llevo no a lo autobiográfico ni a lo referencial, sino a un punto mucho más amplio, más enigmático, más poético, y sobre todo para que el espectador de algún modo pues, pueda conectar con esa idea de dolor que quiero transmitir, sin tener que evocar un hecho concreto, ¿no? Una circunstancia concreta. Pero bueno, en fin, desolación sí que surge pues eso, de un proceso doloroso, de una desolación, de un estado de silencio y que de algún modo este proyecto a mí me ha servido pues para una vía de sanación. Os voy a poner el vídeo a ver si podemos verlo. Igual se puede ver desde aquí. ¿Lo estáis escuchando? Sí, sí, se escucha. Vale. Voy a pararlo un momentito. Voy a explicaros. Este vídeo para mí es importante y sería como el germen o el origen de todo el proyecto. Cuando a mí me surge esa circunstancia dolorosa en la que me quedo como desvalida, ¿no? Y en la que como que tu identidad se te trastoca y no te reconoces a ti misma, te quedas como en blanco, como perdida. La primera imagen que me apareció en mi cabeza era este vídeo que conseguí hacer tal cual lo había visto yo en mi cabeza. Y era una mujer que sostiene una rama. No os voy a contar más para que veáis qué es lo que pasa y luego os explico un poco. Pero ese sería el germen de todo el proyecto. A partir de esta idea y del sonido que emite la acción, surgen cada una de las imágenes y posteriormente también las veladas.
Bueno, como podéis ver, la acción es tan simple como romper una rama, pero esa rama es una rama especial, es una rama que está calcinada, que está muerta, pero la sorpresa no es de repente cuando se rompe esa rama que aparezca y que de ella caiga ese polvo dorado, ¿no? Eso, de algún modo, a mí me estaba remitiendo pues a esa experiencia de transfiguración, de una experiencia dolorosa de rompimiento a un renacer, ¿no? Esa transfiguración a mí es lo que me interesa y lo que realmente en mis últimos proyectos me está moviendo, ¿no? El cambio de estado de un estado físico o un estado mental a otro, ¿no? Y de algún modo, cuando sufres una experiencia dolorosa, bueno, pues tienes dos salidas, o sobreponerte a ella o hundirte. Y también otra cosa que te das cuenta cuando vives una experiencia dolorosa, del tipo que sea, es que bueno, pues que el dolor no va a desaparecer y que hay que saber pues convivir con él y transformarse con él, crecer con él y reconocerse a veces en ese dolor, ¿no? Y hacerse pues fuerte con él. Y de algún modo este vídeo habla, para mí, por lo menos habla de eso, y así es como se van desencadenando las diferentes obras de este proyecto. También es importante, dentro de mi proceso de creación, pues las lecturas. Y en todo este proyecto de devastación, en todo ese recorrido, ese viaje de ir bueno, pues configurando, ir construyendo las imágenes, aparece de repente la obra de Alejandra Pizarnik, la poeta, y me pongo a leer bueno, pues El árbol de Diana, que son una serie de poemas, y me siento súper identificada con todo lo que está pasando en esos versos, ¿no? Porque habla de mujeres que están devastadas, mujeres que se tienen que recomponer, mujeres que van y vienen en unos procesos de reconocerse a sí mismas. Y justo este fragmento que os pongo aquí, bueno, esta parte, ¿no? Del árbol de Diana, habla bastante de todas las imágenes que se van a ver. De hecho, son como de este proyecto se realizó un libro, y ese pequeño libro se trata también a modo de conversación con Alejandra Pizarnik. Yo elegí una serie de poemas de ella en la que de algún modo generaba un diálogo atemporal con ella sobre todos estos procesos. Y bueno, así es también como voy trabajando todo lo que es mi obra artística. Esta es una de las, os voy a poner 10 de las 10 obras. Como os comenté, el trabajo de devastación habla de acciones, o sea, lo trato a través de las acciones, y todas las acciones van a tener un carácter bastante marcado, ritual y místico, donde siempre la protagonista va a ser la mujer. Las acciones, todas ellas, son como, para mí, eran importantes que fuesen como una toma de conciencia, y son realmente un elemento esencial en todo el proyecto. Esa toma de conciencia es con respecto pues, al mundo y a lo que nos rodea. Y por supuesto también en devastación vamos a ver que se habla de la pérdida, de quemar todo aquello que ha sido y que ahora se ha convertido en humo. Por eso en esta obra aparece esa mujer sentada contra la pared al lado de otra silla en la que hay unos rescoldos, una hoguera fría, una hoguera ya casi apagada, y donde hay unas señales de humo, ¿no? en la pared. Es esa ruptura del yo, de la identidad, que viene expresada al fin y al cabo, pues eso, con esas sillas mirando a la pared y esas huellas de fuego que aparecen en la escena. Luego, otra de las obras de devastación sería esta. Para mí también devastación es una idea de mudarse de uno mismo, ¿no? De arrastrar nuestros bártulos, nuestras experiencias, nuestras vivencias, y deshacerse de todo lo que ya no nos vale y con lo que necesitamos, bueno, pues para poder reconstruirnos hay que dejar a veces cosas, ¿no? También habla un poco pues esa de casa devastada, derruida, y de un cuerpo dolorido y
y un espíritu perturbado. Otras veces también uno se siente pues, que todas esas cosas que cargamos nos ocultan o nos queremos ocultar tras ellas, ¿no? Y por eso también está esta pieza en la que esa mujer está oculta tras esas sillas, no sabemos si la ocultan o ella se ha ocultado, ¿no? Por otro lado, aparece también ese cuerpo que se convierte en un receptáculo de dolor, perdón, y que de algún modo mira al espectador como bueno, pues con una mirada de resignación de, bueno, esto es lo que hay, tengo que aceptarlo, ¿no? Y también en otras, como en esta, hay una acción en la que aparece un personaje que intenta buscar su reflejo en aguas estancadas, en aguas ponzoñosas. Para mí es como una especie de antinarciso, ¿no? El agua se transforma en una tela viscosa y que ella necesita recoger porque así, de algún modo, es una forma de poseer su reflejo. Y también aquí en esta obra pues, está presente esa idea de pérdida y también de reconstrucción de la identidad. Esta otra pieza habla de, pues bueno, de ese cambio de estado que os he comentado, que para mí es muy, muy interesante en todo proceso de transformación y de renacimiento, y ella aquí se convierte en una chimenea, ¿no? Es como un humo, una hoguera fría, como decía Alejandra Pizarnik, y se va construyendo y configurando en un cuerpo humeante que se va disolviendo y que se va evaporando. Hasta aquí llegaría Devastación y me pasaría a Resistencia. Resistencia es un proyecto que justo va, tras Devastación aparece Resistencia, yo creo que casi era como necesario. Una vez que uno acepta y se reconstruye y se va haciendo fuerte, pues la resistencia es pues una vía donde se van a plantear pues esas cuestiones que tienen que ver con la existencia y con cuestiones espirituales y que trascienden al cuerpo. Resistencia son varias acciones de fuerza, así las denomino, y que sirven para plantear una pregunta. La pregunta que me planteo con este proyecto es si resistir es existir. En el fondo yo creo que sí, ¿no? O sea, la existencia es un juego de resistencias. El cuerpo es presentado en todo este proyecto como una arquitectura resistente, una arquitectura resistente, y sobre él se van experimentando y haciendo diferentes emociones, nuestras formas y modos y formas de ver y de estar en el mundo. El cuerpo, al fin y al cabo, es presentado, como diría Kierkegaard, como un órgano de nuestra alma y espíritu. Aquí os voy a poner un vídeo para que veáis lo que sería una acción de fuerza. Este es uno de los fotogramas. Vamos a ver si podemos ver el vídeo. Bien.
Bueno, esa sería este proyecto de resistencia tiene tres vídeos y uno de ellos es esa acción de fuerza 1. Yo creo que se entiende bastante lo que sería para mí una acción, ¿no? Como cuando hablo de acciones es un poco lo que planteo en estos vídeos. Y de algún modo también estas acciones de fuerza pues las entiendo como actos de fe, ¿no? En la que la voluntad se presenta como una forma de ser y de estar en el mundo. Así es como de algún modo me gusta entender todo este proyecto. Estas acciones de fuerza también pues, nos proyectan hacia diferentes tipos de resistencia. Cuando hablamos de resistencia, pues son muchas las resistencias, ¿no? Todos nos viene a la cabeza, pues yo qué sé, resistencias cotidianas, sociales, políticas, violentas, elegidas, impuestas o como medio de lucha pacífica, ¿no? Como una actitud ante la vida. O sea, en el fondo, cuando hablo de resistencia hablo de eso, de muchos tipos de resistencias. También en resistencia pues tengo esta otra acción de fuerza. Aquí no es bueno, esto es un GIF, son varias fotos de una de las acciones de fuerza. De esta acción de fuerza tengo el vídeo, pero bueno, no lo voy a poner porque si no al final nos vamos a extender mucho, pero bueno, sería el personaje que estáis viendo que está dando vueltas casi podríamos decir infinitas hasta que se va casi desvaneciendo y desapareciendo. De algún modo también con esta obra pues estoy hablando de la voluntad, ¿no? También la voluntad es en el sentido de llevar una carga por decisión propia o llevar una carga pues impuesta, ¿no? Pero cualquiera de las dos decisiones exige una fuerza de voluntad para no perder esa carga o no perderse con esa carga. Como decía Sartre, la voluntad se presenta como una forma como un estar en el mundo, que es ser para, ¿no? Cambiar el mundo. Y a mí me interesó sobre todo este planteamiento que planteaba Sartre, sobre todo en relación a este proyecto. Y también de algún modo pues la voluntad está entendida pues como el poder que tiene la conciencia de escapar de sí mismo, ¿no? Para centrarse en una acción repetitiva en la que bueno, pues, si desvaneces pues igual desaparece, o sea, si la dejas igual desaparece. Y en definitiva, bueno, resistencia habla de muchas resistencias, por lo que os estoy comentando. De ahí nos pasamos a otros personajes importantes para mí también, que serían las guerreras. Y las guerreras son una serie de dibujos, estas también serían como veladas ya, concebido como una obra en sí misma, que complementa al proyecto de resistencia. Las guerreras son esos personajes que ya no... Que van más allá de las veladas. Son personajes que se han hecho fuertes. Podríamos decir que ya son las veladas cuando se desvelan, se revelan, ¿no? Y son mujeres que ya no se cubren para taparse y para reconstruirse, sino se cubren para protegerse y para defenderse y están en posición pues, de defensa, ¿no? Ya no tienen miedo, su piel ha mutado y se han convertido pues, en esas segundas pieles, en esas corazas protectoras. Y ya no son diosas, sino que son para mí pues eso, guerreras que están en la lucha y que se enfrentan a todos los inconvenientes de la existencia. Y bueno, aquí os voy a poner cada uno de ellos. Como veis, están como una actitud no hierática, pero sí que están en una actitud de defensa, enfrentándose al espectador. Guardan, como veis, una relación con las veladas porque los ojos siempre están presentes, siguen siendo esas ventanas que nos introducen o sea, al interior de ella y que de algún modo también son ventanas hacia el exterior. Y sus cuerpos están cubiertos, como os he dicho, por una serie de cotas de malla que inspiradas en diferentes cosas. A ver si puedo poner algún detallito para que veáis. Bueno, en concreto
se ve un poco de baja calidad, lo siento, pero son todos ojos pequeñitos que cubren el cuerpo. Son dibujos sobre papel a nivel técnico, porque bueno, igual os puede interesar a nivel técnico, pues es dibujo sobre papel con técnica mixta, donde bueno, trabajo pues el grafito, la acuarela, las tintas. Y parto de autorretratos, de fotografías, y las llevo pues eso al dibujo y me voy trabajando esas pieles y transformándolas en esas cotas de malla. Y nada, hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias de nuevo. Creo que antes María, María Antonia te llamé Manuela, me parece, pero bueno, que me disculpes, que ando por las mañanas ando un poco loca. Bueno, pues eso, que muchas gracias a todos por estar ahí y nada, luego no sé si vamos a hablar todos, no sé muy bien cómo vais a organizar luego esto. Muchas gracias, Muchas Soledad. gracias, Soledad. Puedes dejar de compartir si quieres pantalla. Espera, Antonia, Sole, tenemos un poquito de unos minutos, pero como hemos empezado Sí. un pelín antes, si quieres puedes poner el vídeo, ¿eh? Yo creo que nos hemos quedado con ganas de verlo. Sí, tenemos todavía 10 minutitos, antes de... No me quería extender porque como sé que estas cosas como que van con los tiempos muy medidos, digo, bueno, no me voy ya... Pero hemos pedido Sí, pues también que tenemos 10 minutos nos quedan, ¿eh? O sea, porque hemos empezado un Sí, poquito antes, así que pues lo voy no hay a buscar. inconveniente. Lo tengo aquí en el ordenador, ¿vale? Un vale. momentito y lo compro. Yo creo que seguro que todas quieren Sí, también os ver el puedo vídeo, hablar. estoy convencida. Este proyecto de resistencia también surgió por, bueno, lo que sería, no es que surgiese, ya estaba, ¿no? Pero los vídeos los expuse en una videoinstalación en el Museo Barjola y formaban parte de como de una especie de retablo. O sea, monté como un retablo en la que los tres vídeos estaban simultáneos y de algún modo esas tres acciones de fuerza convivían con una instalación que era, habéis visto en el segundo vídeo en el que llevaba pues esa bolsa gigante, ¿no? De velo con piedras, pues esa bolsa gigante con piedras estaba en medio de la sala, ¿no? Y, a ver, voy a ver si encuentro el vídeo, lo tengo por aquí. Aquí está. Entonces, ahora para compartirlo, a ver cómo lo hago. Voy a dejar de compartir y comparto el vídeo, ¿no? Sí. Sí, exacto. Vale, lo voy a poner en esta otra pantalla. Me deja el PowerPoint. Y dejaría de compartir. Vale. ¿Lo veis? Sí. ¿Lo estáis viendo? Vale, Sí. voy a ver si... Pues ya.
Bueno, pues ahí está. Ese era el vídeo. La acción era, bueno, pues muchísimo más larga. Estuve como más de 2 horas ahí dando vueltas hasta conseguir desvanecerme casi. Sí que es verdad que en el montaje lo reduje, y también pensando un poco en que los 3 vídeos para la videoinstalación tuviesen los tiempos parecidos. Entonces, bueno, está montado de algún modo, ¿no? No aparece la acción en crudo. Primero, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas los que nos estén escuchando y viendo. Y agradezco primeramente la invitación a las organizadoras, a la doctora Mónica Caravías, Linda Bendaño y María Blanco, y por la invitación también a compartir algunas reflexiones con vosotras a través de este nuevo medio para mí, porque sinceramente ya lo habrán visto, es la primera vez que hago una conferencia así de manera online y bueno, no estoy muy habituada. Pero bueno, a modo de resumen, en esta próxima media hora aproximadamente hablaré sobre la negritud y sus mujeres, disrupciones en la escena del arte actual en Europa. En efecto, ya a fines, le doy a la siguiente pantalla, ¿cómo le doy? Perdón. Acá. Andrea, en el cursor que tengas, eso es, avanzar. Bueno, ya en efecto, ya a fines de la década de los 80, el colectivo neoyorquino activista, feminista, antirracista, Guerrilla Girls, ponía visualmente de manifiesto la escasa presencia de mujeres y mujeres negras en el sistema del arte, a través de sugestivas proclamas gráficas. Es incluso peor en Europa, denunciaban en 1986, lo cual no parece haber cambiado mucho desde entonces. Esta ponencia propone abordar la temática de la discriminación de género y color aún existente en nuestros días en la escena del arte europea a través de una breve mirada a algunas de las últimas exposiciones museísticas realizadas en nuestro entorno y a la escasa visibilización de las mujeres negras en tantos sujetos en ellas. La disertación se organiza alrededor del concepto de interseccionalidad acuñado por Kimberly Crenshaw en 1989 en Estados Unidos y su posible aplicación en territorios del Viejo Mundo a las vistas o a la vista de las más recientes declaraciones de intenciones y acciones políticas antirracistas en la Unión Europea. Hace unos pocos meses terminé, como están viendo en pantalla, terminé de editar un libro colaborativo sobre la negritud y las prácticas artísticas contemporáneas en España y Latinoamérica, el cual responde a la inquietud de explorar la invisibilización de la negritud en las prácticas artísticas contemporáneas y de sus poéticas discursivas en el devenir histórico en América Latina y España. Lejos de viejos exotismos, está motivado por la constatación de esa ausencia en los discursos dominantes, en los ámbitos de conocimiento, la cultura y las prácticas artísticas en la mayoría de los países iberoamericanos, en relación con sus homólogos francófonos o angloparlantes. Tiene como intencionalidad rescatar y echar un poco de luz sobre la invisibilización y el olvido activo de la temática de la negritud en el arte, que se conjuga desde tiempos inmemoriales. Este olvido e invisibilización puede traducirse en un tipo de violencia que se pronuncia en forma de denegación, en el sentido freudiano del término,
de rechazar acontecimientos como si no hubiera existido, y su consecuente no representación de una parte de nuestros sujetos, de nuestra cultura y de nuestra historia. Esta violencia de la denegación es lo que, a mi entender, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos identificó como la sociología de las ausencias. Es decir, se trata, según de Sousa Santos, de una voluntad de ausencia de visibilidad de ciertos grupos sociales por parte de los organismos de poder, de las políticas implementadas y de las epistemologías dominantes. Si bien el libro no se centra exclusivamente en las mujeres y la negritud, contiene un apartado sobre feminismos y negritud. Además, se puede notar, viendo el libro a modo completo, la presencia de artistas y activistas mujeres que atraviesa de forma transversal la totalidad del libro. Este hecho me ha llevado a pensar e intentar reflexionar y preguntarme sobre el lugar de las mujeres y la negritud en nuestro ámbito. En particular, mi reflexión va en la línea de los aportes, las derivas y entrecruzamientos de las intervenciones de mujeres negras en el ámbito de las prácticas artísticas actuales, además de la performance, que como hemos visto es una de lo fuerte de la presencia en el ámbito museístico y artístico de las mujeres negras. Entonces, me pregunto sobre qué pasa con las mujeres negras en las prácticas artísticas actuales junto a las nociones de feminismos en plural y de género, tanto en Latinoamérica, de donde yo soy originaria, como también en Europa, donde resido hace más de 20 años. En efecto, en las prácticas artísticas, la utilización de ciertas políticas del olvido e invisibilización también se reflejan en el sistema del arte en general, el cual descansa en la epistemología predominante, haciéndose eco de las políticas. Como he anticipado, ya por los años 80 lo denunciaban en sus carteles el colectivo anónimo, activista, feminista y antirracista de Nueva York, Guerrilla Girls, que con su táctica de guerrilla de comunicación para combatir la discriminación de género y de color en el sistema del arte. Sus carteles evidencian la limitada inclusión de artistas mujeres y de artistas de color de ambos sexos en relación con el prominente porcentaje de artistas hombres blancos e incluso también de mujeres blancas, dada la proporción, en todo el sistema del arte americano, haciendo este hecho también extensible a otras latitudes. Como pueden ver aquí en las imágenes, ya a finales de los 80, ellas exponían visualmente de manifiesto la escasa presencia de mujeres negras en la escena neoyorquina a través de estas sugerentes proclamas gráficas. Pero como si ven aquí, bueno, la definición de hipócrita, ¿no? Porque un coleccionista de arte que compra arte de hombres blancos en actos benéficos como apoyo a causas liberales, pero nunca compra arte de mujeres ni de artistas de color. En la segunda podemos ver, estás viendo menos de la mitad de la imagen si la visión de las mujeres artistas y los artistas de color, es una forma gráfica de denunciarlo. Aquí en la siguiente, solo 4 galerías de Nueva York exhiben a mujeres negras, solo una exhibe a más de una, y la última que denuncia que todo esto incluso en Europa es peor. Aquí seguimos viendo más
de este tipo de denuncia. En la primera vemos que, bueno, ellas, como sabrán, siempre trabajan con mucha ironía, intentan darle a estas proclamas un toque de humor, con lo cual la primera reza: por fin los museos ya no van a discriminar a las mujeres, a artistas ni a los artistas minoritarios, porque en 1988, según la ley de restablecimiento de los derechos civiles, se denegarán fondos federales a toda institución cuyas actividades resulten discriminatorias. Entonces animan a las mujeres y a las mujeres de color a ponerse en contacto con su museo preferido. La siguiente es una carta a una comisaria del MoMA, a la comisaria jefe, por la misma razón, por la poca cantidad de mujeres y mujeres de color en un total de una muestra de 71 listas, ¿no? Y que dice que deberían cambiarle el título de su exposición de objetos de deseo, la naturaleza muerta moderna, por los objetos de deseo del MoMA, que siguen siendo los hombres blancos. Y la última, y la he puesto, que he seleccionado porque hay muchas, esta anima, y la última, que es la de los porcentajes, siempre inferior, ¿no? Aquí no sé si se puede leer en pantalla, pero en el año 91 el porcentaje de mujeres de color en el Museo Whitney era 4,4, mujeres de color 5,9, hombres de color 29,4, mujeres blancas y 60,3 hombres blancos. Y hay dos estadísticas más, en el 93 y en el 95, que más o menos siguen la misma línea de proporción. Como se desprende de los eslóganes del colectivo, la representación de mujeres artistas de color en las galerías y museos es bastante minoritaria con respecto a la participación de hombres y mujeres blancos en las mismas. Incluso las guerrillas recurren a estadísticas, como hemos visto, para denunciar la escasísima presencia de mujeres negras en la escena del arte de Norteamérica y de Europa. Por lo tanto, en consonancia con la proclama de este colectivo, estas acciones hacen visible la falta de neutralidad del sistema del arte. De alguna manera lo escrachan a nivel gráfico. En efecto, con estas acciones se pone en evidencia que la crítica a las instituciones del arte y museísticas también concierne a la temática de la negritud, sus mujeres y su inclusión en dichas organizaciones. En concordancia con estas proclamas, por esa misma época, finales de los años 80, y en pleno debate sobre los diferentes feminismos, ¿no? Habían surgido entre los 60 y los 80 los estudios feministas anglosajones, que dio lugar a la segunda ola del feminismo, el feminismo negro, etcétera, que no voy a entrar ahora en eso, pero ese era el contexto. Y en este contexto, la jurista académica y teórica Kimberly Crenshaw acuña el concepto de interseccionalidad, dando la posibilidad de separar analíticamente y reconocer las múltiples formas de opresión que afectan la vida de las mujeres, incluyendo la raza, la clase, el género y la sexualidad, en su análisis sobre el feminismo y sus entrecruzamientos e interacciones, siempre vinculados a un contexto específico. Para Kimberly Crenshaw,
la ausencia de la mujer negra dentro del ámbito de la ley, que ya era jurista, ¿no? Dentro del ámbito de la ley en Estados Unidos, es un indicador de un mecanismo activo de borradura, de obliteración o de negación de la mujer negra dentro del sistema, semejante a lo que denunciaban las guerrilla girls, como hemos visto. Como lo mencionaba antes, esto viene a ser lo que Boaventura de Sousa Santos definió como la sociología de las ausencias, esa voluntad de producir una ausencia de visibilidad por parte de los organismos de poder. Pues con esta puesta en cruce de diferentes categorías, volviendo a la interseccionalidad viene a revelar lo ausente, lo invisibilizado, aquello que no se ve cuando categorías como raza y género se conceptualizan separadamente. Crenshaw, quien está interesada en el derecho y la situación de las mujeres de color que sufren violencia, subraya la interseccionalidad para mostrar cómo las mujeres de color no son vistas precisamente porque no se ven las categorías que se entrecruzan. Una vez que se evidencia esta intersección o dicha intersección, se puede ver la violencia subyacente, que viene a ser lo que antes denominé la violencia de la denegación. En este punto podemos entrelazar las definiciones, estas definiciones, con el pensamiento desarrollado posteriormente por la filósofa argentina, quien desplegara su pensamiento en Estados Unidos, María Lugones. Ella conceptualiza la colonialidad de género. Para María Lugones, el análisis interseccional es válido, pero no es suficiente. No alcanza con considerar las interacciones entre los diferentes ejes y categorías, raza, género, clase, sexualidad, en un contexto determinado, y las relaciones entre estos. En el texto Colonialidad y Género, y bueno, en otros más, ¿no? Pero en este básicamente, Lugones afirma que dada la construcción de las categorías, la intersección interpreta erróneamente a las mujeres de color. En la intersección entre mujer y negro hay una ausencia donde debería estar la mujer negra, precisamente porque ni mujer ni negro la incluyen. Fin de la cita. Para Lugones, a la intersección de las categorías que ya mencionamos, clase, raza, género y sexualidad, hay que añadirle la colonialidad del poder, arraigada en nuestras epistemologías, en nuestras maneras de pensar y de concebir el mundo, ya que para ella se hace necesario reflexionar y redefinir las categorías mismas, que han sido heredadas de la dominación global o la dominación eurocentrada. Por ejemplo, ella habla de la universalidad de la categoría mujer, ¿no? Ese es su principal ejemplo. Y entonces ella invita a no aceptar estas categorías sin más, ya que traen una carga ideológica de la colonialidad del poder que concibe la realidad engenerizada. Ella utiliza esta palabra, engenerizada. Es decir, con la concepción de inferioridad de la mujer y de la mujer de color. De hecho, Lugones no se refiere solo a las mujeres negras, sino a las mujeres de color, que es un grupo de mujeres subalternas que sufren opresiones múltiples. Ella utiliza, cito, el término mujeres de color, originado en los Estados Unidos por mujeres víctimas de la dominación racial, como un término coalicional en contra de las opresiones múltiples. No se trata simplemente de un marcador racial o de una reacción a la dominación racial, sino de un movimiento solidario horizontal. Mujeres de color es una frase que fue adoptada por las mujeres
subalternas, víctimas de dominaciones múltiples en los Estados Unidos. Mujer de color no apunta a una identidad que separa, sino una coalición orgánica entre mujeres indígenas, mestizas, mulatas, negras, cheroquis, puertorriqueñas, sioux, chicanas, mexicanas, en fin, toda la trama compleja de las víctimas de la colonialidad de género. Y en algún otro texto también incluye a las mujeres migrantes, sean del color que sean, pero no tratadas como víctimas, sino como protagonistas de un feminismo decolonial. La coalición es una coalición abierta con una intensa interacción cultural. Termina la cita. O sea que las mujeres de color son las mujeres no blancas, mujeres víctimas de la colonialidad del poder e inseparablemente de la colonialidad de género. Mujeres que han creado análisis críticos del feminismo hegemónico precisamente por el ignorar la interseccionalidad de raza, clase, sexualidad y género. Con el añadido, porque ya lo repite también en sus textos bastantes veces, de la lucha y la resistencia que se desprende de todo su pensamiento. En este punto, si echamos un vistazo a la escena museística del sur de Europa, seguimos encontrando, ¿no?, como lo hacían las guerrilla girls, algunas escasas exposiciones que de alguna forma dan cuenta de la limitada o poca presencia de las mujeres de color en el discurso dominante en el arte institucionalizado. Una de esas excepciones es la exposición El modelo negro de Jericho Amatisse del año 2019, organizada por el Museo Orsay de París. Siguiendo la línea de otras muestras similares que se han visto en Estados Unidos, en Londres o en Ámsterdam, y en un ejercicio inédito en Francia para rescatar la negritud del olvido, los comisarios definen la muestra como un primer gesto por parte de un gran museo nacional contra el olvido histórico y la xenofobia. Una especie de rescate, ¿no? La muestra recorre desde el combate abolicionista de fines del siglo XVIII hasta la afirmación de la identidad negra del siglo XX, rescatando el olvido obras de artistas muy reconocidos que no se suelen comentar en los libros y en los escritos sobre sus obras. La exposición rastrea la imagen de la negritud a través de la relación entre los artistas y las modelos, según las pinturas de grandes pintores europeos. Por otra parte, también sorprende no solo la temática de la negritud, sino el protagonismo femenino en cuanto a artistas y modelos, pero sin embargo, sin escapar de una mirada con un rasgo patriarcal, si se me permite, estereotipada y sexualizada, o colonizada, como diría María Lugones. A pesar de los esfuerzos de los comisarios por devolverles la identidad y la dignidad a las protagonistas y modelos, siempre sigue, desde mi punto de vista, quedando un poco de esta mirada colonizada. Uno de los historiadores del comité científico de la exposición declara que las mujeres son mayoría en la exposición. Hay sin duda una particularidad ligada al género. Esto estoy citando, las mujeres son mayoritarias en la exposición. Hay sin duda una particularidad ligada al género porque algunas representaciones se basan en criterios erotizantes. Son vistas como princesas exóticas, como se las llamaba a principios del siglo XX, subraya uno de los historiadores del comité científico de la exposición.
Y luego agrega, una de las características de la exposición es que presenta una imagen más matizada, menos racista y caricaturesca de la que se proyectaba en la prensa popular y la publicidad de finales del siglo XIX y principios del XX. Se subraya la dignidad de la persona representada, a pesar de que a veces aparezcan estereotipadas e impregnadas de consideraciones raciales. Fin de la cita. Por otra parte, la muestra, digamos, hay un trabajo realmente importante de investigación y la muestra mantiene los títulos. Como están viendo, no sé si se dan cuenta, pero ahora se los explico. La muestra mantiene los títulos originales, como en este caso, Retrato de una negra, pero los comisarios lograron identificar, al menos con el nombre de pila, por ejemplo, aquí a Madeleine, que le han cambiado el nombre por, en vez de Retrato de una negra, Retrato de Madeleine. Como para devolverles algo de su identidad en un ejercicio de reparación. Madeleine es una joven de Guadalupe que se liberó de la esclavitud para convertirse en la empleada doméstica del cuñado del artista que la pintó, Marie-Guillermine Benoist. Situándonos en la época, se comprenden de alguna manera los motivos por los que la pintora en 1800 pintó este retrato de una mujer negra como, podríamos decir, en respuesta a los movimientos de emancipación de las mujeres, pero también de la igualdad de las razas que tanto predicamento tuvieron en los años de la Revolución Francesa. Otro olvido emblemático es el de Laura, la sirvienta negra de Olimpia, que es el cuadro de Manet que estamos viendo, a la que Manet conocía muy bien. Los comisarios apuntan en el carnet de notas del pintor hay muchas referencias a la joven que le sirvió de modelo y que recomendaba a sus amigos pintores, incorporándola de esta manera al pequeño círculo parisino de artistas. La esclavitud, por otro lado, esto se expuso una vez que la esclavitud había sido abolida definitivamente en Francia en el 48, casi unos 15, 20 años antes. A pesar de estar ante nuestros ojos, es prácticamente inexistente en los libros dedicados a los cuadros de Manet que hablan más del gato negro que de ella, recuerda una de las comisarias. Tampoco los especialistas de Matisse, amantes del jazz y fascinados por el mundo criollo, tampoco los especialistas de Matisse comentan que Matisse era amante del jazz y fascinado por el mundo criollo, como demostró en las ilustraciones de Las flores del mal de Baudelaire, que destacan la presencia de mujeres mestizas en sus retratos en los años de 1940. Si echamos una mirada a España, observamos también la escasez de iniciativas museísticas comparables a la del Museo d'Orsay. Quizá podríamos citar la principal exposición realizada en Europa de la obra del artista estadounidense Kerry James Marshall, denominada Pintura y otras cosas, que fue organizada por la Fundación Antoni Tàpies en Barcelona en 2014. Marshall es autor de una obra figurativa. Marshall es autor de una obra figurativa importante. El trabajo de Kerry James Marshall versa sobre la identidad nacional, de género y sobre todo racial, y responde a una investigación con el objetivo de contextualizar la experiencia afroamericana en la situación sociopolítica actual.
Sin embargo, Marshall no aborda el tema de la mujer de color en forma explícita. Otra iniciativa que también tuvo lugar en Barcelona, en la misma ciudad y en el mismo año incluso, fue el proyecto Negro sobre Blanco que la artista catalana Núria Güell realizara para la exposición colectiva La realidad invocable, producida y exhibida por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA. Estas son algunas de las exposiciones al respecto que han habido en España, pero no hay ninguna que se acerque a hablar de las dos características o los dos ejes, como lo llaman, negritud y mujer, o feminismo, o género, o algo. Volviendo entonces a la iniciativa del Museo d'Orsay, me he extendido sobre esta paradigmática exposición a propósito de las medidas y plan de acciones antirracistas que emprenderá, esperemos, la Unión Europea. Si bien los comisarios e investigadores de la exposición intentan alejarse de estereotipos y prejuicios sobre la negritud y las mujeres, poniendo en valor las obras de artistas famosos como Matisse, Manet, Man Ray, en un ejercicio loable de decolonialidad de género, en las instituciones museísticas, a mi entender, debe seguir trabajándose desde múltiples ejes o categorías. Por supuesto, los de clase, género, raza, sexualidad, pero en concordancia con María Lugones, también revisando críticamente la epistemología, la ética, la estética y la política subyacente. En este sentido, y anticipándose de alguna manera a las recientes declaraciones de intenciones y acciones políticas antirracistas de la Unión Europea, la presidenta del Museo d'Orsay, Laurence Decars, declaraba el año pasado que estamos ante una exposición política que apuesta por la cohesión nacional, por eso se puede hacer ahora y se ha hecho en Francia. Esto, lo último es una cita. La cita es: estamos ante una exposición política que apuesta por la cohesión nacional, por eso se puede hacer ahora y se ha hecho en Francia. En cuanto a esas declaraciones de intenciones antirracistas de la Unión Europea que acabo de mencionar, la señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció en su discurso sobre el estado de la Unión Europea del pasado 16 de septiembre de 2020 un nuevo plan de acción europeo contra el racismo. Este establece una serie de medidas para los próximos 5 años. Justificó su necesidad en el hecho de que la lucha contra el racismo nunca será opcional en la Unión Europea y que es hora de construir una unión verdaderamente antirracista, que no sea meramente condenatoria, sino que pase a la acción. Su Unión para la Igualdad, como lo denominó a este plan de acción, reunirá actores de todos los niveles para luchar contra el racismo en Europa de manera más eficaz, incluso mediante la adopción de planes de acción nacionales contra el racismo. La iniciativa, y es aquí también donde me ha quedado sorprendida y espero que no sea solo una declaración de intenciones, la iniciativa de la presidenta incluye aspectos legales y sociolaborales para prevenir la discriminación racial, pero también aspira a mejorar la educación
los conocimientos sobre las causas históricas y culturales del racismo, así como a abordar el sesgo inconsciente que existe todavía en las personas, las instituciones e incluso en los logaritmos. Esto por lo menos es lo que ha declarado y está en vistas de ser ejecutado. En este sentido, y ya voy terminando, en este sentido, a mi entender, los museos, en tanto instituciones ejecutoras de políticas públicas que detentan la doble misión de preservar y transmitir el patrimonio cultural, están llamados a desempeñar un papel potencialmente relevante en los planes europeos. Sin embargo, el sesgo de colonialidad que perdura en el inconsciente institucional, como decía la presidenta de la Unión Europea, debería ser revisado críticamente desde el análisis interseccional y la decolonialidad de género por un feminismo abierto, decolonial, que no se quede en las proclamas, que se active y se apropie de la narrativa y la decolonialidad discursiva y visual, cuestionando de esta manera la colonialidad epistemológica y de género que aún nos habita, algunas y algunos de nosotros, especialmente a las instituciones. Muchas gracias.